Segundo bloque de Nexos en Red y estimado público, ya saben que vuestros comentarios son más que bien recibidos. Las críticas, halagos o sugerencias las pueden hacer llegar a nexosenred@toma19.com. Y ahora sí, continuamos con nuestro informe sobre fobias y hasta aquí escuchamos la palabra de los especialistas. Ahora es turno de que escuchemos los testimonios de aquellos que sufrieron o sufren distintos tipos de fobias. El diagnóstico mío es fobia social. Yo, por ejemplo, para dar un examen tenía que saber, digamos, el programa de punta a punta, porque no sabía con qué se podía descolgar un profesor y de repente decir, bueno, si me va mal en una pregunta, di mal todo un examen. Y eso me obligaba a estar ahí y de repente decir, me quiero ir. No quiero dar más el examen y quiero irme. Yo tenía fobia a los espacios abiertos, concurridos, a viajar en cualquier medio de transporte. Generalmente la agorafobia viene acompañada con ataques de pánico. Es un miedo no solamente a los espacios abiertos, sino también a lugares muy concurridos. Lugares abiertos o donde hay concurrencia de mucha gente, a veces uno se encuentra un poco intimidado. Nadie dice que una fobia no encubre una depresión no resuelta, por ejemplo. Pero realmente cada vez yo me estaba asustando más de mí. Yo llegué a estar un año encerrado en mi casa. Hay algunos síntomas físicos que son principalmente la sudoración, una sudoración bastante importante, palpitaciones, nerviosismo y dentro de los psíquicos, digamos, había la necesidad de salir del lugar. Yo sabía que el avión no se iba a caer para otro, pero si yo me subía, el avión se iba a caer. Yo sentía que en el avión que yo subiera, ese era el que le iba a pasar algo. La fobia de la cual yo padecí es el TOC, que se llama trastornos obsesivos compulsivos. Pero en mi caso específico era con respecto a la muerte. Bien, hasta aquí descubrimos que existe una enorme y variada cantidad de fobias. Fobia a los espacios abiertos, fobia a los espacios cerrados, fobia a la muerte, fobia a las arañas y hasta suenan graciosas, pero nada más alejado de la realidad. Ahora escucharemos distintos testimonios y veremos cómo estas fobias se traducen en situaciones concretas y quienes la padecen sufren profundas angustias. Terminando el quinto año, fue así totalmente repentino, sin darme cuenta, en medio de una clase empecé a sentirme mareada, empecé a transpirar las manos, mucha taquicardia, mareos. Pedí permiso para salir del aula, lo que pensaron era que era baja presión, volví a mi casa, reposé, me quedé tranquila. Fue un episodio. A las 2 semanas se repite, pero no en la escuela, sino ya en la calle. Las mismas sensaciones, se sumó una sensación en que las piernas se me endurecían. Yo quería caminar rápido y era como que las piernas no me respondían. Después de que tuve hijos, ahí empezó mi miedo, sobre todo porque pensaba que cuando iba a volar, el avión se iba a caer y ya no los iba a volver a ver. Cada vez yo estaba peor. Así todo me casé, después tuve un hijo, pero siempre en un estado de fobia, de miedo a todo, lo que sea estar fuera de mi casa. Uno ve que hay otras personas que se desarrollan normalmente. Y a uno siempre hay como que hay una traba invisible que no sabe qué es. Yo estaba en la facultad y una compañera me dio unos apuntes y al poco tiempo me entero que fallece ella. Y tuve anulado un placar que era donde estaban esos apuntes de mi casa fácilmente 5 años. Todavía no logré mi pareja, por ejemplo, que es otro problema, porque considero que la otra persona tiene una determinada autoridad que es poseedora de para mí por lo menos, de una belleza y eso me impide a veces acercarme a la persona que a mí me gusta. Cada persona que se moría, bueno, las cosas, los objetos de las personas que se morían yo no los podía tocar, no me podía acercar a la Recoleta, no me podía acercar, ni tomar un café frente a la Recoleta. Llegué un momento a pensar que era mejor morirse o mejor esperar a ser viejo y estar en un geriátrico. Nadie me iba a pedir que saliera, ¿no? Cuando yo era muy chica tenía problemas bueno, venía del secundario y a una amiga se le había muerto la mamá y bueno, yo ya no me acercaba a esa amiga, o sea, era como que ponía una distancia. El simple hecho de entrar desde la calle y pedirle permiso al dueño o al mozo para entrar al baño, porque es como decir, ya tengo la negativa. Y yo sé que voy a ir a la negativa, no sé para qué voy a entrar. Subía al colectivo, pero bajaba y me tenía que lavar y demás, porque decía, uy, acá viajó alguien que quizás se murió. En el subte pasaba lo mismo. Subía, yo actuaba
pero después iba y tenía que lavar porque, no, acá viajó alguien que se murió antes y bueno, yo no voy a subir ni voy a lavar. Primero pensaba que me iba a infartar, después llegué a pensar que me iba a morir y por último, como veía que nadie me entendía, era lo que yo creía y lo guardé tanto en silencio, pensé que me iba a volver loca. Bueno, recién escuchábamos el testimonio de personas que sufren estos intensos temores. Estas son solo algunas de las fobias, ya que se calcula que en la Argentina casi el 20% de la población sufre de fobia social. Ahora escucharemos qué tipos de tratamientos existen para estos casos. Veamos. Nosotros hacemos mucho hincapié en el tema de la emoción. Trabajar mucho la emoción. O sea, lo que te decía, entender qué es lo que el síntoma viene a decir por vos. Y entonces una vez que vos la entiendas, bueno, se va a poder, eso mejora o empeora en la medida que vos vas mejorando las cosas de tu alrededor. Los tratamientos van a incluir, en algunos casos, medicación, pero por sobre todas las cosas, un cambio comportamental y un cambio cognitivo. ¿Qué significa esto? Que nos permita corregir todas esas ideas distorsionadas, ese pensamiento disfuncional, todo lo que está desajustado en ese pensamiento. Nosotros somos encargados de, hacemos un poco de cazafantasmas, ¿no? O sea, nos dedicamos a romper mitos que hay sobre la aviación, creencias que la gente desarrolla, que son infundadas. Presentamos durante el curso el avión, le mostramos cómo es el avión, cuánto pesa, qué cantidad de gente lleva, y le explicamos cómo es posible que todo eso vuele, porque la gran duda de la gente es que es imposible que semejante peso pueda estar en el aire. El pánico es inmediatamente medicable. Y un pánico desaparece 48 horas y no vuelve nunca más y se lo medica correctamente de acuerdo a los resultados de los estudios. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos al paciente? Que permanentemente se mantenga en exposición con las situaciones temidas. Se acude a la medicación, que obviamente se le va a dar un antidepresivo, un ansiolítico, y eso lo único que hace es apaciguar, tapar la sintomatología, pero el problema no se soluciona. El temor de la gente que siempre habla en contra del psicoanálisis es que los tratamientos son muy largos, costosos. Si hablamos de las fobias específicamente, y promedio puede llevarse de 6 meses a 1 año. La agorafobia, en cambio, si bien va a mejorar con la medicación, requiere de una terapia cognitiva. Quiere decir que hay que hacer una terapia de exposición, que la hacemos en grupo nosotros, tenemos grupos especializados en agorafobia, y entonces el paciente en 1 mes, a lo sumo 2, queda libre de ese problema. Hay pacientes que se van, dejan todo y vuelven 3, 4 años después desesperados diciendo, bueno, dejé todo, yo creí que estaba bien y nadie se lo indicó, pero lo hacen mal hecho y bueno, y vuelven a recaer y a recidivar. Nosotros decimos que no curamos el miedo porque nosotros damos herramientas para mejorar la calidad de vuelo. Tenemos casos de éxito total donde la persona se autotitula curada, pero el miedo a volar depende también de la vida que la persona lleve. Si la persona aumenta su estrés o tiene alguna concomitancia con alguna situación de vida crítica para él, puede volver a tener algo de temor a volar, ¿no? Momento de hacer una nueva pausa en Nexos en Red. Luego de la misma continuamos indagando, investigando sobre el mundo de las fobias y volveremos a nuestro informe sobre detectives privados. No se vayan, hay más Nexos en Red. Tercer bloque de Nexos en Red y continuamos averiguando, informándonos, investigando sobre las fobias. Ahora vamos a escuchar el lado positivo, vale decir, a aquellos que están en tratamiento y nos van a contar cómo es esa nueva etapa y qué es lo que les sirvió a la hora de curarse. Escuchemos. Cuando yo empecé a escuchar los testimonios de la gente que ya estaba recuperada, me identifiqué tanto, me sentí en la piel de esa persona que estaba contando eso y que decía que había progresado y que ya estaba recuperada, que era libre, que me emocioné tanto porque pensé, bueno, si lo pudo hacer ella, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Yo estoy en recuperación, o sea, estoy bajo tratamiento. No sé si existe la recuperación total. Sé que uno vuelve a los límites de la normalidad. Todo sumado
a lo biológico, a lo orgánico, es decir, a lo que sea medicación, a lo que sea terapia, sumado a un encuentro con los miedos, paulatinamente dado, me ayudó a fortalecerme y a darme cuenta que no había por qué tenerle miedo. El tratamiento consiste en, como en toda fobia, es ir acercándose a un objeto al cual uno le tiene miedo, ir acercándose y ver que el objeto no agrede. No agrede. Se sale. Si se cura o no, eso es una intriga que tenemos todos, pero yo creo que se cura, porque hoy puedo decir yo estoy curada. O sea, hoy no tengo problema, estoy acá, estoy relajada, no tengo drama, estoy tranquila. Puedo venir al cementerio, puedo estar acá, puedo caminar, tomar un café enfrente. Antes no me podía ni acercar a 3, 4 cuadras a la redonda. Lo primero que decís es, nadie me va a sacar este miedo, porque estoy tan segura del miedo que tengo que no sé qué me pueden decir como para cambiarme. Pero bueno, o sea, había que intentarlo, ¿por qué no? Y la verdad que después que lo intenté dije, ¿cuánto tiempo perdido? Y así llegamos al final de este informe. Si te quedaste con dudas, podés consultar. Las fobias no son una condena, se curan y hay un montón de tratamientos para seguir. Aquí les paso algunos datos. Para quienes padecen miedo a volar, pueden visitar el sitio www.podervolar.net. Y para consultar sobre otros tipos de fobias y trastornos de ansiedad, algunas webs son www.centroapertura.com.ar y www.fobiaclub.com. Además está decir que podés recurrir a los servicios de psicólogos y psicoanalistas que se brindan tanto en consultorios privados como en hospitales públicos.